Soy Alejandro Trejos, socio en BDS Asesores. Somos especialistas en Derecho Laboral en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. En BDS Asesores sabemos que gestionar la planilla no es solo pagar salarios, implica cumplir con normativas, evitar riesgos legales y garantizar la estabilidad de tu equipo. Un error puede traducirse en sanciones, conflictos laborales y costos innecesarios. La clave está en contar con un sistema que no solo automatice, sino que garantice el cumplimiento legal en cada proceso. Por eso, en BDS Asesores confiamos en Hayson, la solución más avanzada para la gestión de nómina y recursos humanos en la región. Nuestra alianza con Hayson va más allá de la tecnología. Su potente software, respaldado por nuestra experiencia en normativa laboral, garantiza que cada actualización del sistema se alinee con los últimos cambios legales. Así, las empresas operan con precisión, estabilidad y cumplimiento total. Si aún dudas en transformar tu gestión de nómina y recursos humanos, es momento de dar el siguiente paso. La tranquilidad y eficiencia que tu empresa necesita ahora está a tu alcance. Toma la decisión hoy y optimiza tu gestión. Gusto saludarles. Hoy tenemos a dos invitados de lujo. Arranco por Juliana Serrano. Juliana va a ser nuestra speaker del día de hoy y vamos a estar abordando temas de comunicación. Hoy tuvimos casualmente una llamada y una comunicación muy interesante y se lo agradecía a Juliana porque cuando me llamó por medio de cámara, ¿ok? Y me pareció muy interesante y le tomé la llamada, dando esto como anécdota para arrancar, donde realmente la comunicación que tenemos por lo general es siempre una comunicación por WhatsApp, es una llamada, pero me cambió toda la perspectiva en el tema de comunicación cuando la pude ver y ella me pudo ver. Creo que hay un efecto ahí y vamos a ver. Además nos acompaña hoy nuestro gerente de producto, Eric Cordero, que una vez que Juliana nos ponga en contexto toda esta parte del tema de la comunicación, es igual cómo aterrizamos la parte de la comunicación en este mundo tan omnicanal y de tantas van y vienen desde recursos humanos hacia nuestros colaboradores. Entonces, iniciamos. Juliana, te doy los micrófonos para que vos avances en tu presentación. Ahí van a ver el bio de Juliana, pero increíble, una experta en comunicación, colombiana que vive en México, así que ya ahí estuvimos compartiendo. Y nada, por aquí estamos. Juliana, todo tuyo. Alex, muchas gracias y gracias por invitarme hoy acá. Les voy a compartir mi presentación, pero en lo que hago eso, estoy encantada de poder hablar de un tema del que a mí me apasiona, pero al que también pues trabajo en eso. Entonces, gracias por permitirme este espacio y por compartir pues tu audiencia. Si me dan un minuto y creo que ya está la pantalla viéndose. Ahora sí, ahí te está, ahí, Un minuto. listo, ahora sí, ahí estás. Ahí estamos. Bueno, como ustedes se dieron cuenta en la invitación que les llegó para este webinar, pues la idea es hablar de comunicación que transforma, cómo conectamos, cómo inspiramos y cómo lideramos el cambio en un mundo en el que estamos sobrecomunicados, donde la historia es bien diferente a hace un par de años y no nos vayamos muy lejos. Hace 5 años no estábamos tan sobrecomunicados como ahorita y eso hay que saberlo entender y que juega a nuestro favor. Entonces, ¿por qué importa el tema hoy? Las dinámicas empresariales cambian y cambian constantemente en un mundo donde las herramientas hay que saberlas utilizar, hay que tener la flexibilidad para adoptarlas rápidamente, porque el que pelea con un chat GPT, con la inteligencia artificial, pues va a perder la pelea. Eso es así de sencillo, eso no hay mucho más, el mundo es mucho más fuerte que eso. Y no se nos puede olvidar que la comunicación y los recursos humanos van de la mano. Estamos hablando que las organizaciones están compuestas no por una marca, sino por las personas que hacen esa compañía. Y en la medida que intentamos eso y trabajemos por ellos,
los resultados van a ser muchos mejores. Y la idea de este webinar pues es ayudarles a entender cómo convertir la comunicación interna en una palanca estratégica para alinear las personas, el propósito y los valores de la compañía. ¿Qué conversaremos hoy? Cómo alinear a los colaboradores con la visión y los objetivos estratégicos de las empresas, algunas técnicas para poder transmitir el propósito y los valores de forma clara, empática y sobre todo que resuenen en ellos. Hace muchos años, y ahorita les voy a compartir un poco la historia de la comunicación interna, antes era solamente te mando información y no había como retorno. Ahorita la información pues está en todas partes. Y en la medida en que nosotros entendamos que podemos tomar eso como una gran materia prima, vamos a poderlo catapultar, pues, para las compañías y al final para que la gente que trabaja en nuestra compañía se sienta parte de y se sienta orgulloso de hacerlo. Y bueno, casos reales, errores comunes, buenas prácticas desde comunicación y RH, porque si ustedes se quedan con cosas para hacer después de este webinar, mi trabajo está hecho. Pero primero déjenme contarles quién soy yo. Alex les contaba que soy colombiana viviendo en México. Mi corazón es mexicano. Por temas de trabajo he ido y he venido muchas veces. Pero bueno, yo nací en Bogotá, estudié comunicación en la Universidad Javeriana en Bogotá y luego por temas de la vida siempre he sido de una familia migrante porque arranqué a moverme desde muy chiquita por el trabajo de mi papá. Estudié aquí en la Universidad Iberoamericana un programa de intercambio. Y en ese ir y venir, pues se cuentan un poco más de 12 años de experiencia en contar historias de comunicación, en comunicación interna, pero también en comunicación externa, en publicidad, en eventos, en comunicación política, que prometí nunca jamás volver a estar en comunicación política porque es un mundo un poco gris, en manejo de crisis, en marca, en responsabilidad social y sobre todo en reputación. Yo estoy segura que todos los que estamos acá hemos hablado de y hemos escuchado la relevancia de la reputación y cómo es un intangible de la compañía absolutamente delicado. Es como este vaso de cristal que hay que cuidar porque se va formando, eh, pero si se nos cae, se cae feo y se rompe feo. Y lo que implica volver a arrancar el tema de reputación, contarles un poco más de quién soy yo. Estoy casada, tengo 3 hijos, tengo un perro enorme que pueden ver en las fotos. Amo el café como buena colombiana, pero amo la música y todo el día estoy escuchando música y para mí el clima frío es de lo mejor que puede existir. He tenido la oportunidad de vivir en Washington, viví en Washington 3 años por el trabajo de mi esposo, pero he vivido aquí en México, si cuento los años que he ido y he venido, son más de 15 años que llevo aquí en México, pero mi acento sigue siendo súper colombiano. Tuve también la oportunidad de vivir en Chicago como por 2011, y bueno, eso es quién soy yo. Y lo que le decía a Alex cuando hablamos esta mañana, somos personas hablando con personas. Y en la medida en que entendamos eso en todas las experiencias, entonces va a ser diferente. No es la compañía hablándole a la persona que trabaja ahí, es una persona que trabaja en la misma compañía hablándole a otra persona que trabaja en la misma compañía y ahí es donde está el tema de la empatía y ahí es donde está el tema de la conexión que es absolutamente relevante. Pero bueno, como esto no se trata de ser un monólogo, quiero pedirles que abran su celular porque quiero entender y quiero saber desde qué parte están ustedes. Primero, si me pueden poner en el chat desde qué países nos están conectando, eh, porque si bien somos una misma región latinoamericana, pues hay especificidades. Entonces, si me pueden poner, veo que está Costa Rica, Guatemala, por ahí vi a alguien de Panamá, Centroamérica, presente en este webinar y qué gusto poder hablar con ustedes. Y la invitación es a que abran su celular, escaneen este código QR, también les están poniendo en el chat, si no lo pueden escanear el link, porque me gustaría preguntarles para ustedes qué papel juega hoy la comunicación interna en su organización. Y si me pueden ir poniendo sus respuestas y yo voy a ir cambiando la presentación para que vayamos armando esta nube de palabras. Juliana, ahí te interrumpo. Increíble, me encanta la reacción. Inclusive quiero resaltar una persona que dice, buenas, desde Monteverde, Costa Rica. O sea, eso en comunicación
muy orgullosa. Monteverde es uno de los lugares más impresionantes que tenemos de turismo. Así que saludos a Cristina. Mucha gente de Panamá, Guatemala, Costa Rica, en fin, la verdad que muy nutrido. Ecuador tenemos inclusive. Pues nada, y ya creo que ahí estás presentando. Para los que se acaban de unir, que sí se ha unido bastante gente desde que arrancamos la presentación de Juliana. Estamos con Juliana Serrano, especialista en comunicación, y acaban de hacer el Slido, perdón, en cuanto al papel que juega la comunicación. Eh, bueno, importante ahí, te dejo ya, porque sigue entrando gente y nada. Juliana, interesantes las respuestas, pero ahí te lo dejo. Interesantísimas y bienvenidos a los que se acaban de sumar. Será una hora, creo que, de una conversión bastante interesante y si nos fijamos, es fundamental. Pero quiero traer a una frase que ya se perdió, pero decía, no tengo clara la comunicación interna ahorita en mi organización, por lo que entiendo, y eso también pasa y es muy común. Es muy común porque yo les puedo compartir que desde mi lugar de comunicación y como responsable de comunicación de una compañía a la que trabajo acá, eh, es impresionante cómo también batallamos porque todos no sabemos comunicar. O sea, a mí que alguien me ponga en el chat que no sabe comunicarse. Aquí todos sabemos comunicarnos en la medida en que entendamos en que todos hablamos. Y la comunicación, lo que decía Alex al principio, no solamente la comunicación formal, sino cómo nos expresamos con las manos, la posición corporal, lo que no decimos. Es importante también que pensemos que el silencio dice muchas cosas, muchísimas cosas. Y de eso quiero hablar un poquito más adelante, pero es importante, es fundamental, hace parte de la cultura, es primordial, hace parte de la institución, es eficaz, pero no siempre fue así. No tiene, de hecho, no tiene mucho tiempo que se está hablando de la comunicación como parte del negocio, como parte de un tema primordial en la cultura organizacional. Voy a dejar esto abierto para quien se quiera sumar y para quien se quiera seguir poniendo, pero para seguir con la presentación, me gustaría entonces, permítanme, vamos a volver a la presentación porque quiero compartirles un poco cómo es la historia de la comunicación interna desde los años 1930 aproximadamente, donde era solamente un tema de yo compañía, te comparto información hacia abajo y entonces en esa medida tú solamente recibes. Dame un segundo. Ahí me parece que ya la están viendo. Sí, perfecto. Esto es una forma muy resumida de contarles cuál ha sido la evolución de la comunicación interna. Y empecemos por los años 1940, la década de los 40 y de los 50, donde era absolutamente vertical. Eh, Era una comunicación de arriba hacia abajo. Durante pues, la revolución industrial, las empresas comenzaban a estructurar sus comunicaciones, pero era de manera muy jerárquica, con énfasis en ser productivo. Ser productivo, como yo te mando una instrucción y tú, empleado, asociado, colaborador, tienes que casi que lee y ejecuta, ¿no? Se tenían en ese momento boletines, memorandos que llegaban a sus empleados a través de los directores o supervisores y el objetivo primordial era control y eficiencia operativa. Pero eso cambió un poco en la década siguiente, de los 60 a los 70, cuando se empiezan a hablar de departamentos de comunicación interna y entonces empezamos a entender que la comunicación interna no es solamente un tema de yo te comunico, tú haces y no hay un tema de eh, reciprocidad o de feedback. Se empiezan a aparecer los departamentos de comunicación interna y entonces las grandes empresas empiezan a creer en personas especializadas que solo se dedicaban en comunicación interna y se empieza a reconocer la importancia de una comunicación eficaz, pero también en ese momento sigue la comunicación bastante formal y centralizada. En ese momento no se hablaba ni de conexión, ni de experiencia de empleados, ni de valores, sino era como, yo te estoy empezando a hablar desde expertos de comunicación hacia empleados, pero todavía no había como un tema de pertenencia. Se empezaban a hablar de boletines impresos, publicaciones periódicas internas y reuniones formales. Pero realmente el cambio fue en los 80s, en la década de los 80s a los 90s, donde empieza a haber un espacio de
retroalimentación, donde hay un tema de bidireccionalidad, donde empieza a haber espacio a que los empleados respondan. Y entonces eso sí es una conversación, porque lo que pasaba antes era un montón de información compartida, pero no había conversación. Y entonces empiezan a ver los primeros computadores, los correos electrónicos. Y aquí quiero hacer una pausa. Hace poquito hablaba con mi esposo y le preguntaba, ¿tú te acuerdas cómo era antes trabajar sin Teams? O sea, todos aquí tenemos Teams, o la mayoría. Les pido paren un minuto y se acuerden cómo es que antes era la vida laboral sin Teams, todo era por teléfono, pero ahorita a mí me parece absolutamente utópico pensar esta realidad sin Teams. Y Juliana, no nos vayamos muy lejos. ahí te interrumpo. Yo en esa época, en esto que estás comentando de comunicación, yo estaba viviendo en México y me acuerdo cuando me dieron mi primer BlackBerry. Que además eran enormes y compartían teclado, Alex. No sé si tenías el que tenías, entonces tenías que poner 3 veces para Era llegar a la como M. una conchita azul, ¿te acuerdas? Y Correcto. para mí eso me facilitó la vida porque tenía en ese momento tenía un puesto regional bueno, ahí están hablando del Viper. Sí, el Viper El era, VIP. tú llamabas a una central y decías, vea, tiene que llamar urgente a este número por tal y tal cosa. Y era como misión imposible, ¿no? Pasaba los numeritos, tenías que anotarlo y después se borraba casi que se borraba el mensaje. Sí, la Correcto. evolución de la comunicación. Te digo. Otra anécdota. Me acuerdo cuando desempacamos el primer fax, ¿ok? Mandar un fax a otro teléfono donde o sea, era una evolución y no te estoy diciendo hace nada, o sea, te estoy hablando No, no, 20 años, 30 todavía. años, ¿ok? Entonces, es impresionante todo este journey que estás mostrando. Para mí, creo que mucha gente, no sé si lo ha vivido o no, pero el tema de la comunicación, fax, pregunta alguien, me imagino que decir, ¿qué es eso? Ya me hizo sentir viejo, Esther. No, Y no, sí, pero Alex, hablando del fax, mira, yo creo que el fax llegó en una época incorrecta. ujú, Y hago aquí un paréntesis. A mí la tecnología del fax me parece igual de impresionante a un embarazo. O sea, que dentro de uno crezca un niño y nazca, me parece la cosa más loca de la vida. Yo soy mamá de 3, pero el fax, que uno mande un documento y llegue a Japón a punta de ceros y unos, es una ujú. locura. O sea, la tecnología del fax es una locura. Ya no lo usamos, por supuesto, pero el fax es una cosa que uno dice, ¿cómo? ¿Cómo funciona? O sea, es brutal. Si uno se pone a pensar en el fax, a mí me parece que son de esas cosas que me vuelan un poco la cabeza. Y por ahí también comentaban de el radio en las plantas. Eh, yo trabajo en una compañía donde tenemos plantas de producción y la comunicación sigue siendo con impresos en los tableros. Ujú. Porque claro, no todos los operadores tienen acceso a un mail o a un computador todos los días. eh, pero claro, por ahí pone Karen Guzmán pues en su trabajo aún continúa llamadas telefónicas y reunión tras reunión. Pero yo no sé si ustedes se acuerdan de Webex, que uno llamaba un Ujú. número y Webex te hacía como el puente para que todo el No, mundo era se como Skype. conectara. Ujú. Exacto, pero no Mira, había caras. No a había raíz y caras. razón de la comunicación, dicen que les molesta la barrita que tienes ahí que dice sharing y hide, que si le puedes A tocar ver a hide. cómo la. Con Ah, ya, mucho ahí está. gusto, ves gente Listo. feliz, nos Ustedes comunicamos y todo pidan. un éxito. Exactamente. Listo. Ustedes pidan. Ok. Pero bueno, siguiendo con el tema de la evolución, eh, llegamos a los 2010, donde hay globalización, donde hay tecnología, donde ahí se empieza a hablar de culturas organizacionales y de colaboración. Ya no es el empleado el que hace, sino es el colaborador. Y se empieza a dar más importancia a la creación de una cultura organizacional y ustedes serán más expertos que yo en el tema de cultura, pero se empieza a hablar de la comunicación que se embebe dentro de la cultura y dentro de los valores y cómo eso empieza a ser parte de la historia y de la narrativa de las corporaciones. Porque al final lo que se está pensando desde ese momento es fomentar un sentido de comunidad y entonces empiezan a ver las famosas intranets, las videoconferencias, las plataformas de colaboración. En esta década se hicieron súper famosos los blogs,
donde uno se sentaba a escribir y se compartía, y empiezan a ver ciertos pinos de las redes sociales corporativas. Me gustaría preguntarles, y para que me pongan en el chat, de sus compañías, ¿utilizan Yammer? O bueno, en su momento se llamaba Yammer, pero ahora se llama Viva Engage, o usan Workplace, que es la plataforma de comunicación, digamos que red social corporativa de Meta, o qué otro tipo de redes sociales internas tienen en sus compañías. Por ahí Ginette nos pone que Viva Engage, Workplace, que básicamente es como un Facebook, pero de compañía. Y hay compañías que todavía no tienen, ¿no? Pero se empieza a hablar en esta década de no es solamente mandar información, sino empezar a darle una voz y un espacio a los colaboradores para que entre todos se haga la narrativa. Y también Teams también tiene esta posibilidad de hacer microcomunidades para que podamos, digamos que hacer eh, grupos de trabajo diferentes. Ahora, llegamos a 2020 y todos nos acordamos qué pasó en 2020, ¿no? La vida nos cambió con la pandemia y eso fue un parteaguas en temas de comunicación. Todos estuvimos encerrados, cada país tuvo su forma de manejar la pandemia, pero lo que pasó en 2020 a lo que está pasando ahorita es una comunicación 360 grados y se empieza a hablar de del bienestar de los empleados y cómo hay un foco clarísimo hay un aumento en la preocupación por el bienestar emocional y mental de los asociados, de los empleados o colaboradores, como ustedes les llaman en sus compañías, y la comunicación interna empieza a jugar un papel crucial en este tema. Se empieza a hablar, evidentemente, de la flexibilidad y muchas compañías empiezan a estar en formas de trabajo híbridas o remotas. Y eso cambió el juego, eso nos cambió la cancha. Porque entonces ya no era un tema de comunicación donde todos estábamos en la misma oficina viéndonos de lunes a viernes de 8 a 5, de 8 a 6, sino teníamos que jugar el rol de hay unos que están acá, otros que están de manera híbrida y cómo empezamos a generar esta comunicación para que a todos les llegue sin importar dónde están. El objetivo es claro a partir del 2020 para acá y es crear una cultura de apoyo y bienestar. Si yo hago parte de una compañía, quiero sentirme que me apoyan, que están presentes y que están cuidándome mientras que yo hago mi trabajo. Eso fue un parteaguas importantísimo porque entonces se empieza a hablar de la comunicación como un catalizador y la transformación de la digitalización y de la cultura como que somos parte de esta compañía. Y si recuerdan, empecé este webinar hablando de somos personas trabajando y hablando con personas. Sin las personas no existen las compañías. Y entonces en ese sentido se tiene que hablar de transparencia y confianza. Somos seres humanos. Y en la medida que somos seres humanos entendemos que todos tenemos buenos días, todos tenemos malos días, pero en la medida en que la narrativa sea constante de hay valores, hay formas de trabajo, yo creo en ti porque estás acá, entonces es un tema de comunicación 360 grados y no solamente recae en el equipo de comunicación interna, sino también en el equipo de recursos humanos. Si tienen Juliana, preguntas, adelante, Alex. sí, a ver, aprovechando y aquí que está Eric con nosotros de la parte de Heinsohn y viendo que, y veo que hay mucho, estamos saturados de chats de WhatsApp, ¿verdad? Porque ahora, proyecto nuevo, chat de Muchísimo. WhatsApp, no sé cuánto, chat de WhatsApp, y entonces de un momento a otro, es como el chat de WhatsApp se ha vuelto como tu inbox de correos, 450 y hasta las 9 de la noche la gente va respondiendo. Y entonces De acuerdo. ahí también es una cuestión cultural. ¿Debes de responder a las 9 de la noche o qué haces, no? Entonces, me parece interesante, y ya que estamos en esta línea, darle este espacio a Eric, porque casualmente en Hinson tenemos esa parte de la comunicación y veo que algunos todavía no tienen nada, que tal vez nos hable de cómo se resuelve esa parte de la comunicación en unos minutitos y seguimos con el resto del tema. ¿Qué te parece? Buenísimo, adelante. Como ya vimos el problema, Eric, háblanos, tenías que dejar de compartir, háblanos de qué solución nos pueden ofrecer la gente de Hinson y ya seguimos porque sé que vienen cosas bien interesantes de tu lado, pero para aprovechar de que tenemos la audiencia cautiva en el dolor en este momento. Eric, todo tuyo.
Claro que sí, qué gusto saludarles. De verdad que es un honor estar con ustedes. Y antes de comentarles cómo lo resuelve Jason, me gustaría darles un dato que quizás a veces pasa de forma desapercibida. Yo no sé si sabían que más del 70% de los colaboradores, y esto a nivel mundial, según un estudio que hizo Gallup en el 2024, sufren de estrés laboral y buena parte de ese 70% es por una mala gestión de la comunicación. ¿Verdad? Y ahora que Juliana comentaba esto es interesante porque o no hay comunicación del todo, o es una mala comunicación, o hay una sobrecarga de información, de comunicación. Y cualquiera de esos extremos es pues, un desencadenante justamente de ese estrés laboral que menciona este estudio. Ahora, ¿cómo intentamos resolver esta parte desde una plataforma, desde una gestión, digamos, sistemática? No sé si ya ahí están viendo mi pantalla, no sé si ya se visualiza. Nada más me confirman, por favor. Y no, Eric, todavía tenemos la presentación de Juliana. Ok. Mientras nos van ayudando para compartir mi pantalla. Eric, si está la tuya. Perfecto, excelente, excelente. Pues lo que ustedes ahora mismo están viendo es básicamente cómo intentamos resolverlo mediante una plataforma y quiero ser muy claro en esto, ¿verdad? Hay plataformas muy buenas. Nosotros lo que hemos intentado hacer es justamente dar información clara e información esencial para los colaboradores. Y aquí quiero hacer mucho hincapié en que muchas veces como equipos de recursos humanos intentamos o dar toda la información posible, que también es un peligro, ¿verdad? Demasiada información va a comenzar a generar preguntas, dudas, incertidumbre y evidentemente, como mencionaba ahora Juliana, también el no tener información clara, pues de igual forma. Ahora, ¿qué ocupa un colaborador para bajar sus niveles de cortisol, bajar ese estrés laboral? Pues entender cuál es su estado, digamos, como colaborador. ¿En qué sentido? Bueno, ¿cuál es mi pasivo vacacional? Si hay algún proceso, por ejemplo, de evaluación que se me está aplicando. Si yo como colaborador, por ejemplo, ya tengo asignados mis comprobantes de pago, por ejemplo. Y esto es uno de los puntos que este estudio, que es súper interesante, que por ahí creo que sería una buena recomendación buscar este estudio de Gallup del 2024, en donde se habla que un colaborador, uno de los detonantes de ese estrés laboral es el no conocer si ya me pagaron o no. Y suena en alguna medida lógico, pero sin embargo, el que yo no sepa si ya me depositaron, si no me han depositado, si no puedo visualizar o no tengo acceso a mi comprobante de pago, es un disparador de estrés. Entonces, es importante que plataformas como la nuestra, que buscan justamente dotar a los colaboradores de esa transparencia, se puede visualizar. Por ejemplo, acá yo como colaborador puedo acceder a mis comprobantes de pago. No solamente puedo acceder a los de el mes en curso, o ya sea la periodicidad que ustedes paguen en cada una de sus compañías, quincenal, mensual, semanal y tal. Pero yo desde aquí como colaborador incluso podría ver un histórico de todos mis pagos. Eso nuevamente desencadena una reducción en el nivel de cortisol de nuestros colaboradores y también sea como sea para nuestros colaboradores del equipo de recursos humanos, porque esto al final, Alex y Juliana, nos evita que el colaborador esté tocándonos la puerta diciendo: Alex, mira, ya me pagaste. Alex, no puedo acceder a mi comprobante de pago. Alex, ¿cuántos días de vacaciones tengo? Alex, ¿a quién tengo que pedirle mis vacaciones? Porque no me han dicho nada. Y nuevamente, eso es parte de lo que Heinsohn busca resolver. De hecho, hemos intentado tener una visión, digámoslo así, de ponernos la camiseta de un colaborador más operativo, construyendo una plataforma que sea muy sencilla de utilizar. De hecho, mediante mecanismos como chatbots o inteligencia artificial, podemos facilitar el proceso de la gestión de estos colaboradores. Imaginemos que un colaborador levanta la mano, bueno, ya no va a levantar la mano, ahora lo va a registrar desde el aplicativo, pero dice: yo quiero solicitar vacaciones, pero quizás esa interacción con la tecnología me cuesta un poco, pues mediante algunas herramientas que hemos desarrollado, yo o el colaborador simplemente puede colocar dentro del chatbot: quiero solicitar vacaciones, por darles un ejemplo, presiona Enter y el mismo sistema se va a encargar de decirle: perfecto, simplemente da un clic acá y el mismo sistema se encarga de redireccionar a ese colaborador
a su registro de vacaciones. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque justamente una persona que quizás no tiene esa interacción eh, tan cercana con la tecnología, prefiere no utilizar ninguna herramienta, mantener su grado de estrés laboral antes de utilizar una herramienta como esta. Entonces lo que queremos hacer es persuadir, invitar a estos colaboradores para que tengan su información clara, precisa, información esencial a través de una plataforma tecnológica. Y esto es lo que Henson quiere resolver. No solamente es toda la garantía a nivel de cumplimientos legales en función a que trabajamos bajo el marco legal de cada legislación, sino también, como les mencionaba, ponernos la camiseta de ese colaborador que tienen la necesidad de acceder a información clara, rápida y evidentemente toda la información que sea fidedigna, por supuesto. Y eso es, Alex, lo que queríamos compartir con todas las personas. Listo, perfecto. Gracias, Eric. Juliana, te devolvemos a ti el control de la pantalla. Vos que has estado Buenísimo. en varias latitudes y en varias compañías, tu punto de vista sé que lo estás viendo por primera vez, pero concuerdo con Eric en ese aspecto de que hay mucha comunicación operativa, olvidémonos de lo que vos estás hablando, que es otra cosa, pero esa comunicación operativa muchas veces lima una aspereza, como dice Eric, en cuanto a que estamos más preocupados del día a día antes de resolver las cosas de peso, ¿no? Entonces, se vuelve híjole, es que no me han pagado, es que esto, es que no me felicitaron para mi cumpleaños, es que entonces, ¿verdad? Esta compañía, y yo vi que en LinkedIn le celebraban a todo el mundo. Entonces, Claro, Ale, y eh, es es un interesantísimo. sabotaje mental impresionante, ¿verdad? Sí, sobre todo cuando, a ver, somos seres humanos y como seres humanos tenemos temas de egos, ¿no? Eh, lo que comparte Eric es súper interesante porque si logramos hacer la experiencia del colaborador mucho más amena, entonces Ujú, vamos a poder tenerlos enfocados en lo que nosotros queremos como compañía y que el punto de comunicación con el empleado no sea solamente con, oye, no me has pagado, oye, mi recibo de nómina, porque entonces se va a volver un tema transaccional. ujú, Y en listo. la manera en que haya solamente un tema transaccional, no le metemos corazón. Eh, a mí me cuesta mucho trabajo cuando escucho personas hablar de no, yo solamente aquí vengo a trabajar y ya, yo no vengo a ser amigos, yo no vengo a nada. Es imposible. Ujú, Es que en las compañías hay relaciones humanas. Y ujú, en la medida que haya relaciones humanas, no podemos poner como en pausa el tema de el sentimiento porque somos personas. Entonces, lo que comparte Eric es buenísimo, me parece, desde el punto en que si nos enfocamos, si le hacemos la experiencia al colaborador mucho más sencilla con esos temas administrativos, nos vamos a poder enfocar en lo que queremos hacer y es transformar culturas. En el chat nos ponían un par de personas que en su compañía no había departamento ni de recursos humanos ni de comunicación, eh, pero puede que sí exista, pero puede que no haya la cultura. O sea, yo siempre he dicho que, Alex, que en papel cabe todo. claro, En el claro. papel cabe todo. Los buenos planes, las ideas, los objetivos, es cómo lo bajamos, cómo hacemos que sea real. Y en la medida en que pensemos en que la cultura de nuestra compañía tiene que estar enfocada en generarle una experiencia al empleado que sea auténtica, pero una experiencia al empleado en el que tenga una voz, en el que se sienta escuchado y en el que no sea un tema más de temas como punitivos, no solamente puedes hablar para defenderte, sino realmente queremos una conversación. eh, entonces necesitamos hablar de la autenticidad. Cada compañía tiene su especificidad, su asterisco, y una compañía no puede hablar igual que la otra porque no son iguales. Los valores al final son diferentes, el trasfondo es el mismo, pero el negocio es diferente, pero los clientes que atienden es diferente. Pero si una compañía es B2B es una cosa, pero si es B2C otra, o si es una pyme. No olvidemos las grandes, las pequeñas y medianas empresas que también son absolutamente relevantes. Y quiero conectar este punto con el tema del liderazgo. No importa qué tan grande o qué tan chiquita sea tu compañía, tiene que haber un liderazgo visible y coherente. Yo quiero pensar que las personas que están aquí conectadas
coincidimos en la importancia de las puertas abiertas. Lo que pasaba hace un par de años, hace un par de décadas, de el jefe tenía siempre la puerta cerrada, no se podía pasar, casi que te mandaban a llamar y era como de, ¿en qué problema me metí? Ahorita es bien diferente. Están los espacios abiertos de colaboración, están las oficinas abiertas y sí, obviamente hay ciertos temas que tienen que tener un espacio cerrado por temas de confidencialidad, se tiene que tener un liderazgo visible y coherente con lo auténtico que estamos hablando. Y las narrativas tienen que ser un tema de lo que decimos es lo que hacemos. Ahorita en comunicación ya no se está hablando de un tema de comunicación interna y externa, sino de comunicación como tal. Y me permito parar aquí un minuto, eh, porque de nada sirve si yo hablo con mi público externo unas cosas, pero internamente es bien diferente, Alex. O sea, Ujú. si yo no tengo esta consistencia en los mensajes, mis primeros embajadores son las personas que trabajan en la compañía. Los primeros que van a decir todo lo bueno o todo lo malo es la gente que está dentro, no la gente que está afuera. Y si yo no tengo narrativas consistentes, pues se va a caer. El cuento se cae muy rápido. Y finalmente, prácticas que refuerzan los valores del día a día. Hablábamos al principio del tema de reputación. La reputación es este intangible de la compañía que es absolutamente delicado, es este jarrón de cristal que tiene tu mamá o tu abuela y que no se podía tocar de chiquito porque solamente de verlo se rompía. Eh, este intangible, la reputación, se construye y se cuida con prácticas que refuerzan los valores todos los días. Es un tema proactivo, no puede ser reactivo porque entonces ahí estamos hablando de otro tema. Y con eso, permítanme un segundo que no pasó la... Hablemos de los errores comunes, del silencio. Y si recuerdan, hablaba yo al principio de el silencio comunica todo. Cuando tú pasas a una compañía una encuesta laboral de clima, de feedback, de lo que ustedes quieran, y la gente no contesta, ahí hay mucho que analizar, muchísimo. Porque cuando no se dice nada, se interpreta todo. Pero también el sobrecomunicario, lo hablábamos ahorita. Está WhatsApp, pero está Teams, pero está Zoom, quien utilice Zoom, pero están las miles de llamadas y básicamente eso es ruido. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero se habla mucho de, ¿tú estás escuchando para entender o estás escuchando para responder? Pasa igual en las compañías. Cuando sobrecomunicamos, no estamos escuchando qué quieren nuestros asociados, nuestros empleados, nuestros colaboradores. Entonces, volvemos a lo que pasaba con la comunicación en los años 40 y 50. Yo te mando, te mando, te mando y no me importa si entiendes, si tienes preguntas, es un tema de transmitir información y ya. Y eso es un error común que pasa en muchas organizaciones. A veces y se los digo yo desde mi experiencia en comunicación. Tengo un montón de áreas internas, un montón de clientes internos que para todos es importante comunicar lo que ellos quieren. Pero a ver, paremos un minuto. ¿A la gente le interesa? ¿La gente tiene algo que hacer ahí? En el sentido en que paremos un momento y escuchemos y analicemos lo que está pasando en la comunicación, entonces vamos a trabajar por no sobrecomunicar. Y básicamente lo que les decía ahorita, la comunicación vertical, impersonal y unilateral, pues no funciona. Era como, y yo uso mucho el ejemplo con mis clientes internos, es que le quiero comunicar a toda la compañía que hay un reporte de finanzas que es súper interesante. Es como, ¿a toda la compañía? ¿Realmente a toda la compañía le interesa? Si yo le digo a la persona que está en mi equipo que es una becaria, que está haciendo prácticas profesionales en mi área, ¿le interesa un reporte de finanzas? No. Y era lo que se usaba hace muchísimos años en las campañas políticas de renta un helicóptero y abre la puerta del helicóptero y tira papelitos hablando de la campaña política. Y pues que le llegue a quien le llegue. A todos nos pasó. La época de los 90 en temas de política es como y uno recibe un papelito del cielo. Es como, ¿eso a mí qué? Si yo tengo 17 años y no puedo votar. No sé si les ha pasado, Alex, y si resuenan con esto de no toda la información es para todo el mundo, ¿no? Sí, sí, nada más un tema aquí de comentario.
que hasta ahorita se puede comunicar. No te preocupes, va a estar no solamente la presentación, sino toda la grabación se les va a mandar a todos. Entonces, para que estén tranquilos ahí también. Temas de comunicación, como lo estamos viendo. Sí, Y bienvenidos los que están llegando hasta ahorita. Todavía tenemos un exactamente. rato para Ok. conversar. Ahora, ¿ahora qué? O sea, estamos hablando de la famosa era digital, que a mí no me encanta llamarla era digital, pero es como comúnmente se habla, ¿no? Y es, hay nuevas herramientas digitales que están al servicio de la cultura, y lo hablaba al principio. El que esté peleando con ChatGPT, siento es que la inteligencia artificial perdió. Es, ¿cómo hacemos para trabajar con Copilot, con ChatGPT, con Gemini, o sea, hay un montón, no me sé el nombre de todas las inteligencias artificiales, pero hay un montón y el reto es humanizar la tecnología. ¿Cómo la Ujú. hacemos parte de nuestro trabajo? ¿Cómo la hacemos parte de nuestro rol desde comunicación o desde recursos humanos? Porque lo Pues que mira, necesitamos es, Yo, adelante, yo Alex. creo que, yo creo que ahí Eric nos dio un buen ejemplo con la plataforma de Hinson, ¿verdad? Con People Genius. Muchas veces el colaborador, el trabajador, lo que tiene es una consulta, es una pregunta, ¿no? ¿Quién le va a responder la pregunta? Entonces, ¿qué fue el ejercicio que hizo Eric? Muchas veces, ¿cuándo van a pagar? ¿Qué es lo que va a pasar? Siempre hay preguntas y a las preguntas tenemos que tener esas respuestas. Y esas respuestas es lo que decía un comentario hace poquito ahí en el chat, ¿no? Que la persona tiene que ser una persona muy íntegra, porque lo mismo que te responde a lo que tú dices, si yo le voy a mandar el papelito al de 5 años como al de 50, es la misma comunicación, ¿no? O sea, tenemos que saber, entender y que realmente esa parte. Y aquí me entra la duda, y esto es pregunta igual, pregunta para la audiencia. Aquí donde tú dices, debemos enfocarnos, está bien, pero ¿qué pasa cuando es una organización? Y yo he trabajado en organizaciones desde 14,000 personas en múltiples países, y hoy por hoy, bueno, antes era diferente porque todos íbamos presencial, pero hoy hay hasta híbridos, ¿no? Ve, ya esto levanté la mano y soy yo mismo. Solito. Sí, ya el AI me busca. Entonces, ¿cómo haces, por ejemplo, cuando tienes gente, por ejemplo, es una compañía de retail que tienes, no sé, 300 tiendas, o cuando tienes múltiples plantas, ¿ok? ¿Cuál es la mejor herramienta? O cuál es tipo town hall? ¿Es buscar un espacio? O eso va en contra del CEO, el gerente financiero, porque entonces estás quitando tiempo y estás afectando la producción. En fin, ahí es donde yo quisiera como, ¿cuál es tu recomendación a la audiencia, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos en esa forma de buscar eficiencia tecnológica, pero manteniendo lo real? Y es una gran pregunta, Alex, y gracias por traerla a la conversación. La respuesta rápida es, habrá que hacer lo que sea mejor para cada situación, porque entonces si no volvemos al ejemplo del helicóptero, si hacemos todo igual para todos, pues no funciona. Pero claramente el primer punto que yo les recomiendo es entiendan a su audiencia. Entender quién es la audiencia es absolutamente relevante para entender cómo es el mensaje que hay que dar. Si bien el mensaje de trasfondo es el mismo, y pongamos el ejemplo de una compañía que tiene que mandar el mensaje de hay que producir, producir, vender, 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 porque hay que llegar al número. Todos tenemos aquí todos trabajamos aquí en una compañía donde hay objetivos financieros. No somos ONGs, no somos fundaciones y hay un número que entregar, ¿no? Pero si tú tienes que ir a una planta de producción a entregar ese mensaje es, bueno, tú les vas a hablar a estas personas de producción de la rentabilidad financiera, de los conceptos absolutamente complejos de finanzas, o les vas a decir, a ver, equipo, su rol aquí es absolutamente relevante porque si ustedes no producen como tenemos que producir, no podemos ir a vender. Bien diferente si te vas al corporativo. Ujú. El quick del asunto es entender la audiencia. Y sí, gracias Oscar, tú pones que hay que comprender antes de actuar justo, hay que analizar a quién le estamos hablando. El mensaje es el mismo, pero es cómo lo cuentan. Y entonces quienes sean papás en esta audiencia me entenderán que
pues es como cuando le hablamos a nuestros hijos de un tema complejo. No es la misma conversación, no son las mismas palabras cuando tenemos una conversación entre adultos que cuando mis hijas me preguntan, mamá, pero ¿por qué la gente se muere? Bueno, por muchas razones, ¿no? O porque, mamá, ¿por qué hay gente pidiendo dinero en la calle? Y creo que es una situación, es una realidad que de todos los países que estamos aquí conectados nos pasa. ¿No? Si estuviéramos viviendo en Suiza o en Europa, la situación es diferente, pero en los países latinoamericanos, pues hay situaciones de pobreza y nos encontramos gente pidiendo limosna en las calles. Y entonces, ¿tú cómo le explicas? Es una niña de 8 años. Es bien diferente que si tú y yo, Alex, conversamos sobre la brecha salarial y las injusticias en el sistema. Es lo Ujú. mismo. Es lo mismo, es entendamos qué funciona. Y en el que funciona hay un montón de cosas. Están los town halls, si es cada Q, si es cada mes, si es una vez al semestre, pero también están estas reuniones. Y si recuerdan un par de slides antes, yo les hablaba de estos espacios de genuinidad entre los colaboradores. Ujú. Estos espacios en el que haya un liderazgo claro, pero visible, en el que no solamente aparece el director general cuando va a entregar números, sino en Ujú. las conversaciones. Si ustedes en sus compañías tienen servicio de comedor, ahí se dan las mejores conversaciones. Pero Ujú. claro, para quienes están en sitio, pero para quienes están de manera virtual o de forma remota, pues entonces es sentémonos una vez al semestre a hablar por Teams sin una agenda, si no tienen preguntas. Y para quienes tengan Yammer o tengan Workplace o Viva Engage, como se llama ahora, funcionan muchísimos estos Quick Fire Chats. Déjame preguntas, te contesto, porque además queda ahí como el repositorio de preguntas que alguien de pronto no se atreve a hacer, pero que quiere saber. La digitalización y la cantidad de opciones que tenemos ahorita en canales nos permite entonces seguir usando lo que se usaba hace muchos años como la intranet o como la cartelera para poner ciertas notas, pero también tú quieres conversar, tengamos media hora de conversación comiéndonos un sándwich. De una pequeña charla salen grandes soluciones e ideas y justo, no todo tiene que ser tan corporativo, porque también ahí le quitamos el tema de lo institucional que tiene de hace muchos años la comunicación. Solamente yo te comunico y te bajo las ideas, sino es cómo usamos la tecnología y las herramientas que ahora tenemos para poder mandar el mismo mensaje adaptado a las diferentes audiencias que tenemos, que en realidad no es tan difícil, es como cuando hacemos, todos acá hemos tenido reuniones en nuestra casa y tenemos diferentes grupos de amigos y es como, puedo invitar a diferentes grupos de amigos el mismo lugar a la misma hora y va a ser una conversación amena. Pues quién sabe, yo les puedo decir que yo lo he hecho y es como, no, es que yo no puedo mezclar estas personas porque hablan de cosas diferentes. Pues a todos nos ha pasado, Sí, sí, claro. ¿no? Entonces, Sí, sí. si de todo esto resumimos, me gustaría que se quedaran con, piensen en sus audiencias. Y sus audiencias son técnicas o son generales o son de entry level, las personas que recién están empezando a trabajar, acuérdense cómo fue su primera experiencia de trabajo. Yo les puedo compartir que mi primera experiencia de trabajo fue divina porque además yo tuve la fortuna de trabajar con mi hermana. Entonces yo estaba en una zona segura, si yo no entendía nada, yo le iba a preguntar a mi hermana. Pero piensen cómo fue su primera experiencia de trabajo y si los llenaron de conceptos técnicos que era como de que tengo un poco miedo de ser grande y de ser adulta. Es lo mismo. Cuando vayamos a mandar un mensaje a nuestra audiencia, pensemos qué quieren escuchar, qué necesitan escuchar, para que entonces sea un tema de aquí me cuidan, aquí están pensando en que yo soy importante, en la experiencia. La experiencia es todo y piensen ustedes como cuando van a otra marca, como cuando van a comprarse unos zapatos, cuando van al cine. Todo es un tema de experiencia. No es muy lejano el tema corporativo que tenemos. Ahora, hablemos de un tema que todos sabemos que está pasando. Y aquí quiero poner un tema absolutamente importante, es aquí no vamos a juzgar temas personales. Aquí quiero hacer el análisis desde el tema de comunicación. Si se acuerdan, hablamos del tema de la reputación y cómo la reputación es este intangible en las compañías donde cuando se pierde, cuando se rompe, hay un trabajo enorme tanto para el equipo de comunicación, pero también para el equipo de recursos humanos. Y en este caso particular, el que todos conocemos, el liderazgo perdió coherencia. Una cámara, un concierto y una cena
pues en segundos se volvió viral, un incidente aparentemente trivial, pues desató una crisis institucional. Y en eso me quiero enfocar. No es si estuvo bien o si estuvo mal, porque yo no soy quien para juzgar las decisiones personales de las personas, pero sí quiero contarles cómo se está viendo desde comunicación. Eh, porque el CEO fue captado en una situación incómoda, también con la persona de recursos humanos, y el evento se convirtió en trending topic y generó reacciones públicas masivas, y también hay gente que se está llenando la boca en decir eso está mal, eso está bien, ¿qué les pasa? Pero de eso no vamos a hablar acá. Aquí lo que vamos a hablar es un tema de qué pasó con la comunicación interna, qué pasó con los empleados de esa compañía en la que básicamente, y volvemos a las audiencias, es lo mismo si yo trabajo en otra compañía, enterarme por TikTok de lo que pasó o enterarme porque alguien de la compañía nos compartió la información y como esto va a pasar. Y desafortunadamente esto no pasó en esta compañía. Se demoraron muchísimo, muchísimo en salir. Los empleados se enteraron por la misma forma en la que yo me enteré, yo siendo absolutamente lejana de Astronomer, ¿no? La percepción de conflicto, interés y favoritismo afectó profundamente en la cultura organizacional y en la credibilidad del liderazgo. ¿Hubiera sido diferente si hubiera sido el de finanzas con la persona de supply chain? Seguramente, seguramente, porque en este caso en particular, pues eran las dos personas más fuertes que hablan de liderazgo, de valores, de lo que genera la experiencia del usuario a quien trabaja en esta compañía. Y pues se evidenció una falta clarísima en temas de coherencia, de alineación con los valores de la empresa, que era lo que hablábamos hace un par de minutos, ¿no? Para que tú generes una experiencia en el empleado, en el colaborador, se tiene que hablar de valores, de por qué estamos trabajando acá y quién manda esos mensajes, el equipo directivo. Ellos son los que activan esa comunicación. Astronomer se tardó 2 días en pronunciarse. 2 días es muchísimo si volvemos a hablar del tema de digitalización. Hace un par de años, 5 o 6 años, cuando uno tenía una crisis, te decían, y la teoría te decía, y se los puedo decir porque yo he manejado crisis durante muchos años, tienes 24 horas para salir y responder. Ahorita, con el tema de redes sociales, 24 horas es una vida entera. Ahorita tienes, Eternidad. no, en 24 horas pasa todo. Ahorita tienes 5 minutos. Y hablábamos con Alex al principio de, pues cuando hablamos esta mañana de qué difícil situación, porque está pasando todo, pero vayámonos en lo que está pasando con la gente que trabaja en esta compañía. Y vuelvo con el mismo tema. Somos personas hablándole a personas. Somos personas hablándole a personas y no se nos puede olvidar eso, porque sin las personas no existe nuestra compañía, no existe la marca a la que presentamos. Y entonces la opinión pública fue la que agarró la narrativa y no fue la compañía. Se hubiera podido salir de manera reactiva a decir, sí, hay un tema complicado en esta compañía, lo estamos revisando y estaremos haciéndonos cargo del tema. Pero aquí no hubo una comunicación interna coherente, oportuna y sobre todo alineada. Y este episodio nos recuerda, y aquí quiero entrar un tema como el tema de crisis, que al final no hay compañía que esté exenta a una crisis. Ya quisiéramos nosotros tener este escudo para decir, a mí no me va a pasar nada. No hay una sola compañía que diga, a mí no me pasa nada. A todas las compañías, sea chiquita, sea grande, sea pyme, sea familiar, todas estamos expuestas a la crisis y entonces, pues una crisis necesita y requiere de preparación, pero en casos como estos, pues al final no hay una preparación para un casos como esos y seguramente de aquí en adelante muchas compañías se estarán preparando para cuando pasen este tipo de situaciones. Eh, pero la crisis no comienza con el hecho en sí, sino cómo se aborda el tema. Ese suceso dejó lecciones importantísimas para la gestión de la comunicación interna y la reputación empresarial. Y esto al final nos enseñó 4 puntos, me parece que son absolutamente relevantes, y es la coherencia quedó rota. Fueron vacíos de comunicación por el tiempo, pero se perdió la credibilidad y entonces volvemos a el timeline que les compartí al principio, cuando solamente yo te comparto, pero no hay una experiencia para el empleado, no hay un tema de credibilidad, no hay un tema de valores, no hay un tema de yo me siento orgullosa de trabajar acá, sino se perdió y se perdió la narrativa.
Se perdió la narrativa en la medida en que, ¿ahora de qué se habla? ¿Quién conocía a Astronomer antes de este escándalo? Si alguien lo conocía, por favor, póngalo en el chat. Alex, ¿tú lo conocías? ¿Sabías de esta No, compañía pero, antes? pero estaba revisando, es una compañía privada, no es pública, y en mayo levantaron $96 millones en Serie D. Imagínate lo que le va a causar eso ahora a esta compañía. Ya no va a ir Imagínate. a pública. Correcto, o sea, el futuro para una compañía que pasa por esa situación es bastante desalentador y bastante oscuro y hay mucho trabajo detrás. Eh, y al final, desafortunadamente, pues la persona líder de recursos humanos, pues es como la estandarte o la embajadora del tema de, pues, de valores, de ética, de cultura, de conflictos de interés. Y ahora, ¿cómo rearman eso? Será un tema, será un tema bastante complejo que trabajar y no se gestiona de manera interna el contexto y la conversación la tomó la opinión pública. Y entonces hay una oportunidad desperdiciada porque eh, pudieron haber comunicado con vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es importantísima cuando hablamos de comunicación interna porque me van a escuchar otra vez decir, somos personas hablando con personas, somos seres humanos. Cuando hablábamos de humanizar la tecnología, pues ahí está la diferencia. Yo no puedo decirle a la tecnología y a ChatGPT o a Copilot de, es que yo entiendo que tú eres una persona vulnerable. No, nosotros somos los vulnerables, no la tecnología. Y en esa medida tú hubieras podido reconocer el impacto humano y reafirmar los valores y entender que sí nos equivocamos y seguimos. Todas las crisis tienen una oportunidad, todas. Es cómo lo capitalizas. Y quienes están acá conectados, pues seguramente tienen un montón de eh, experiencias y formas de ver una crisis, porque al final ustedes son los departamentos de recursos humanos, ustedes son quienes manejan a gente y las crisis son tan grandes o tan chiquitas como las queramos ver, pero siempre hay una oportunidad para retomar y volver a qué queda esto para los empleados, qué les podemos decir tanto en comunicación interna, porque eh, las crisis no se pueden eliminar, se pueden controlar. Y entonces en ese sentido me gustaría compartirles que hay 5 temas me parecen absolutamente relevantes para cuando se te presenta una crisis, porque no solamente te afecta el tema de la experiencia para el empleado, sino para la reputación. Y si tú eres una persona de recursos humanos como los que están acá, imagínense qué va a pasar con el equipo de adquisición de talento de Astronomer. ¿Cómo vuelven y contratan? ¿Cómo vuelvan y cuentan la historia? Está complejo, está complejo. Entonces, ¿cómo evitar una crisis como esta? Pues hay que anticipar el impacto cultural de las decisiones de liderazgo. Y eso hay que tomarlo con pincitas, porque claramente, seguramente en el caso de Astronomer se tomaron un montón se hicieron un montón de conversaciones y cuando sale esto a la luz, pues se desdibujaron muchas cosas que seguramente el CEO y la de recursos humanos habían dicho, ¿no? Eh, hay que gestionar la narrativa antes de que lo hagan los rumores y es el que habla primero habla 2 veces o habla más fuerte. Eh, si hay temas sensibles, hay que crear mensajes claros y humanos sobre todo. Entonces ahí es cuando no puede entrar ChatGPT a hacerte los mensajes, porque estamos hablando del tema humano, el tema cercano, el tema de la experiencia para los colaboradores. Y ahí entonces vuelven a aparecer los canales que hablábamos ahorita, Alex. ¿Qué será mejor mandar un mail, tener un town hall, mandarlo por la pantalla digital que tienes en las oficinas, mandar un mensaje de WhatsApp como un broadcast? ¿Qué es mejor? Pues dependerá de la audiencia que tienes, ¿no? Fortalecer la figura de recursos humanos como garante de ética y confianza, y eso es un tema que me parece absolutamente relevante. Y al final, quien está detrás de eso es el equipo de comunicación. Yo siempre he dicho que en la medida en que nuestros clientes internos, mis clientes internos desde comunicación brillen, el trabajo de comunicación interna está hecho. No es que salga la de comunicación, tiene que salir la persona de recursos humanos, decir, a ver, esto es lo que vamos a hacer. Y hay que activar al equipo directivo como voceros empáticos y creíbles. Y en este caso, pues están quemadas 2 figuras importantes, pero una compañía tiene muchos directores y un equipo de liderazgo mucho más amplio. Y ahí es el momento en el que tienen que salir. Y justo lo que dice Oscar, el radio pasillo es súper grave, porque entonces vuelven a tomar el control, la narrativa,
Los rumores, el ruido, y se acuerdan que hablábamos al principio de la sobrecomunicación. Cuando hay tanto, la gente ya no escucha, se abruma. Y entonces en ese sentido, pues hay que retomar. Y los valores van a ser esas patas al piso que te permitirá reconstruirte. Las crisis pasan, sí, pueden pasar de una manera mucho mejor en la medida en que lo manejes. Y les puse aquí esta frase de pues una crisis de liderazgo mal comunicada no solamente afecta la reputación, pero también la cultura. Y tanto ustedes como expertos en recursos humanos como yo desde comunicación, pues todos trabajamos por la cultura organizacional, que sin eso no hay nada. Ahora, ¿qué se pueden hacer? Y hablábamos al principio, los embajadores internos son las personas más relevantes de la compañía. De nada me sirve a mí salir con un montón de publicidad, de ads, de digital, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube o en las redes sociales que tengan sus compañías si yo no estoy haciendo lo mismo de manera interna. Porque entonces esa historia se cae muy rápido, se me cae. Yo trabajaba hace muchos años en una consultora de comunicación interna y teníamos un cliente aquí muy grande en México que la reputación externa era muy mala. Y entonces dijimos, bueno, hagamos este sondeo de manera interna. Vamos a ver qué dicen los colaboradores. Y fuimos a preguntar, le dije, a ver, ¿tú qué piensas de tu marca? Y es como, es lo peor. O sea, es que yo no sé por qué tenemos clientes. Si a mí la gente cuando llegó, oye, me llamo María y trabajo en esta compañía, yo soy la primera que le digo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué eres cliente nuestro? Vete a la competencia. Y eso es gravísimo, porque entonces no es un tema solamente de reputación externa, sino de qué pasa con tus empleados, que son los primeros o que te pueden poner en la punta de la montaña o son los que te pueden catapultar. Los embajadores internos son esos que moverán las situaciones difíciles hacia otro lado. Las personas que trabajan en Astronomer son las personas que van a mover la aguja para que esto pueda pasar de manera más rápida. Los rituales de conexiones genuinos, y es lo que hablábamos hace un momento, Alex, cómo buscas esos espacios de conexión entre el equipo directivo y los asociados. Cómo buscas esta conexión entre el equipo directivo y las personas que están en plantas de producción o las personas que están lejos. Si pensamos que es una región LATAM y el hub está en Costa Rica, pero tienes personas trabajando en Ecuador, ¿cómo acortas estas brechas para que no se sienta la distancia física? Pero entonces tiene que hacerse de manera proactiva y consistente. No se vale que sea, ay, sí, cada vez que la fiesta de Navidad en diciembre. ¿Eso sirve, Alex? No, No, es muy no. lejano. Es muy frío. Pero si yo quiero saber de ti, pues pongo un espacio cada 3 meses. Vengan, quiero saber cómo están, qué quieren preguntar. Hagamos una sesión de preguntas y respuestas, pero no cuando estoy visualizando que voy a ir a una crisis, sino en el día a día, porque esas cosas van a ser las que me van a permitir tener herramientas para cuando una crisis me presente. Y finalmente, los canales que lo hemos hablado bastante, Alex, el Ujú. timing lo es todo y el tono. Si yo te hablo desde un tono de voz patriarcal y de instrucción y de consecuencias, no va a servir nada. Pero si hablamos de todos somos un equipo, todos apuntamos a esto, todos trabajamos en X o Y compañía porque compartimos estos valores, ahí es donde está la clave para que entonces, ante cualquier situación difícil, podamos entonces salir al rescate. Y finalmente, Alex, ¿qué me gustaría que se queden de esta conversación? Diagnostiquen su cultura actual y su madurez en comunicación interna. 2, identifiquen quiénes son sus aliados internos, quiénes son esas personas que tú puedes decir, este es un embajador que me puede ayudar a multiplicar el mensaje y atraer todo, porque claro, en una compañía tienes a los que son detractores, a los que son medio neutros y a los que son como si yo amo esta compañía y yo hago todo. En todas partes Es pasa, tu pero si NPS. tú claro, el NPS, correcto. Es como quiénes son los que tengo de este lado, a quienes tengo que convertir, ¿no? Ujú. Ellos van a ser los que te van a construir mensajes potentes y coherentes para que no sea otra vez solamente desde el equipo de recursos humanos o desde el equipo de comunicación, porque eso no mueve la aguja. Y finalmente diseñen rituales, espacios y mensajes que impulsen el cambio cultural que ustedes desean ver.
Y quiero dejar un espacio, Alex, para que si tienen preguntas, para que conversemos, les dejo mi correo electrónico por si quieren contactarme y en un momento les voy a pasar también mi perfil de LinkedIn por si quieren que sigamos esta conversación. Juliana, increíble. Estamos un poquito sobre tiempo, pero tienes a toda la audiencia casi conectada. Se han ido poquitos. Como les digo, les vamos a pasar la presentación de Juliana, le vamos a dar la grabación. Creo que hubo suficientes preguntas durante tu presentación. Igual agradecerte y porfa ponnos tus datos ahí y agradecerte el día de hoy. Ahí estamos viendo, estuvo muy interesante el tema. Esto es interminable, Juliana, Correcto. porque igual ahorita que tú has dado las recomendaciones, yo entendiendo organizaciones un poco más grandes, no sé si inclusive esos promotores de comunicación deberían de ser como en capas, ¿no? Tus supervisores, esto, aquí, allá. Entonces siempre no es necesario que esté, obviamente la comunicación desde la gerencia por un tema de jerarquía, pero siempre tienes comunicación constante con tus grupos y eso, lo que hablaba Eric, ¿no? Baja esa ansiedad. Nada, encantado, creo que invitarte nuevamente a este espacio. Hay muchas preguntas, especialmente después de esto, y como te lo dije yo en la mañana, de esta situación que se acaba de pasar, es cómo se recupera esa compañía desde la credibilidad, ¿no? Correcto. Pero bueno, eh, Pues Alex, gracias a ti y al equipo de Humanizarte Costa Rica por invitarme a hablar sobre comunicación, que a mí me encanta y cuando quieren seguimos esta conversación, porque también, y vuelvo al mismo punto, comunicar es humanizar las relaciones organizacionales de no es la compañía con sus asociados, es todos juntos trabajando ujú. pues, por el mismo piso. Así que gracias a los que se conectaron y pues seguimos en conversación. Perfecto. Listo, Juliana. Que tengan un excelente día a todos y nos vemos Feliz día. en el próximo conversatorio que tendremos otro invitado de lujo, al igual que Juliana. Muchas gracias a todos. Bye. Feliz día. Hasta luego. Bye.